Señores y señores, buenas noches y bienvenidos a este programa especial de los servicios informativos de Asturias Televisión, en el que a lo largo de la semana les queremos acercar las principales propuestas de los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo domingo 26 de junio. Como en otras ocasiones, lo hacemos entrevistando a los cabezas de lista al Congreso de los Diputados de las formaciones con representación en la Junta General del Principado. Hoy ya está con nosotros Sofía Fernández Castañón, cabeza de lista al Congreso por la coalición Unidos Podemos. Sofía Castañón, gracias por aceptar la invitación de Asturias Televisión. Encantada de volver a estar aquí, Bernardo. Y la primera pregunta es obligada. Repetimos elecciones. ¿En qué medida se sienten responsables en Podemos de que las formaciones políticas que resultaron elegidas el 20 de diciembre de 2015 fueran incapaces de llegar a un acuerdo de gobierno para España? Entiendo que hay una responsabilidad compartida que es necesario asumir en la medida en la que evidentemente estamos ante una repetición de elecciones, pero también somos conscientes de que por nuestra parte nos hemos ido tomando la iniciativa para proponer acuerdos que fueran de progreso, de cambio, sin renunciar a nuestras ideas y a nuestro compromiso con quienes habían depositado su confianza en nosotras el 20 de diciembre. Ya. Hubo unas negociaciones y no salieron adelante. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay que preguntarles precisamente no a quienes teníamos esa disposición, sino a quienes establecieron vetos y a quienes dijeron con Podemos no, de ninguna manera, como fue el caso de Ciudadanos, y a quienes, pudiendo escoger entre quienes apostamos por la sanidad pública y quienes apuestan por el copago farmacéutico, eligieron a los del copago farmacéutico. Aquí creo que sería preocupante codificar la campaña en un quién tuvo la culpa de y en un y tú más, pero me parece también responsable tener el relato correcto y el relato veraz de cómo se fueron haciendo las cosas y qué elecciones se tomaron, y pienso que ahí nosotras y nosotros fuimos audaces y fuimos comprometidos. Lo que no podemos es negarnos, lo que no podemos es aceptar las políticas de austericidio que nos han traído a la situación actual. Nos presentamos en contra de eso. Esa fue la confianza en la que millones de personas pusieron su voto el 20 de diciembre y eso no lo podíamos contradecir de ninguna manera. ¿Cree que esta vez van a llegar a un acuerdo después del domingo o estamos abocados a unas terceras elecciones generales? Bueno, creo que en ningún caso está en la mente de nadie unas terceras elecciones generales, una siguiente repetición de elecciones, y en cualquier caso, por nuestra parte, pensamos que ya no hay mayorías absolutas, que ya no va a haber mayorías absolutas, que el paisaje en el hemiciclo ha cambiado y por nuestra parte hay mano tendida al Partido Socialista para construir juntas. Tenemos claro que necesitamos ser más, tener más fuerza, y esto es lo que nos hace ir como unidas Podemos a este 26 de junio. Así que, bueno, creo que en ese sentido de dejar de lado nuestras legítimas diferencias en pro de las necesidades de la mayoría social, de colocar eso como una prioridad, esperamos encontrarnos también con el Partido Socialista y nuestra mano está tendida. ¿Y por su parte va a haber líneas rojas a la hora de negociar? No soy partidaria, y esto ya lo hemos hablado aquí, de enunciar las cuestiones como líneas rojas, sino más bien de partir de unos mínimos consensos que tienen que ver con ser conscientes de que en este país hay una serie de urgencias, que en este país y que en Asturias, ahora por centrarnos, hay cientos de miles de asturianos y asturianas que, siendo trabajadores y trabajadoras, están en una situación de pobreza, que hay un altísimo riesgo de exclusión social, y que eso tiene que ser una prioridad. Si no tenemos la vista puesta en las prioridades de la mayoría social, nos estaremos equivocando, y creo que es algo que este momento histórico no nos puede ni nos debe permitir. Estrenan ustedes coalición, Unidos Podemos, y a la hora de hacer las listas de esta coalición parece que ha habido ciertos desencuentros con Izquierda Unida de Asturias en cuanto al orden de las listas. ¿No hubiera sido más sencillo, para respetar la paridad, que usted hubiera cedido su puesto al número 2 de la candidatura, a Segundo González?
Pues te alegro, o sea, me alegra que me hagas esa pregunta, porque me parece importante explicarlo, y aquí me sale además el posicionamiento feminista muy claro y la reflexión, y casi es un poco extraño estar hablando de una situación en la que me veo un poco como uno de los actores y actrices protagonistas, pero creo que si hablamos de acción positiva no es una cuestión estética, no se trata de ir alternando chico-chica en una lista, no se trata de que quede bonito, se trata de corregir un problema de una desigualdad que existe en nuestra sociedad, que es, podemos hablar de techo de cristal, podemos hablar de muchas cosas, pero el caso es que la acción positiva nos demuestra que hay determinadas dinámicas, que es la infrarrepresentación de mujeres a día de hoy en los espacios de la política representativa, que no van a cambiar salvo que hagamos una acción positiva. No tendría ningún sentido que, en mi caso, siendo la persona que había recibido más votos y siendo mujer, hiciésemos un cambio solamente porque quedara una alternancia que favoreciese a la persona más votada, que era además lo que defendían desde la agrupación de Izquierda Unida. Entendemos también que plantear la acción positiva es algo que nosotras y nosotros defendemos, pero que cada agrupación tiene que llegar también a este convencimiento, no de una manera impositiva, sino a través del cuestionamiento y de la reflexión. Y pensamos también que hay un compromiso feminista dentro de Izquierda Unida que desde luego va a tener en cuenta esto para espero, las siguientes ocasiones. Fuimos firmes en ese sentido, en nuestro posicionamiento, entendiendo que era una decisión que en última instancia pertenecía a la agrupación de Izquierda Unida. Pero no habría tenido ningún sentido hacer una alternancia solamente porque quedase bonito, porque no se trata de eso. Se trata, de hecho, nuestro planteamiento de lista cremallera sí admite que vayan 2 mujeres seguidas y no tanto, aunque también es verdad, y hagamos autocrítica que ha habido alguna excepción, y no tanto 2 hombres seguidos. Se trata de corregir un problema que existe en la sociedad y esto solo lo hacemos a través de la acción positiva. El líder de su formación, Pablo Iglesias, ha definido a la coalición como socialdemócrata, patriótica y plurinacional. Es un titular para atraer a los votantes del espectro centrista, que según las encuestas son mayoría en España, o es una convicción ideológica. No imagino a Pablo Iglesias diciendo nada de lo que no esté convencido. Más allá de eso, creo que en su definición yo me puedo reconocer tranquilamente. La idea de patria, el término patria, que a gente de mi generación, por ejemplo, nos produce, yo creo que en territorios como Asturias especialmente, nos puede producir una relación extraña, porque también nos ha sido ese término en cierta medida robado o alejado de nuestro campo semántico. Es un término que podemos volver a resignificar, que podemos volver a hacer nuestro. Y así también el de la plurinacionalidad, no está reñido ese patriotismo que es preocuparnos por nuestra gente, por la gente que habita este estado, por la gente que habita este país, y entender también las realidades de cada territorio de este país, tener criterios de solidaridad y también criterios de comprender las distintas culturas, las distintas lenguas, las distintas maneras de entender la organización del Estado desde cada territorio, que no pueden ser forzadas ni impositivas, al contrario, que tienen que ser a través de la escucha. Hablando de encuestas, una gran mayoría le sitúa el 26 de junio por delante del Partido Socialista Obrero Español. ¿Le merecen credibilidad estas encuestas? Creo que las encuestas nos vienen diciendo que en estos tiempos acelerados lo mejor es esperar a la verdadera encuesta, la decisiva, que es la que da las urnas, en este caso la del 26 de junio. Con todo y con eso, nosotras siempre las recibimos con prudencia, tanto las que nos ponen bien como las que no nos ponen tan bien. Y pensamos que hay algo que nos parece muy importante, y es entender que frente al discurso del miedo que opera, nosotras presentamos y nosotros el discurso de la ilusión, el discurso de la sonrisa, porque puede parecer que es muy duro decirles a quienes más están sufriendo ahora mismo este fraude y esta estafa a la que han venido a llamar crisis, que además sonríen, pero precisamente por ver una opción de construcción del país, por poder hacer un diseño de país que ahora mismo no existe, en el que nadie quede atrás, en el que cualquier persona venga de donde venga, no se sienta excluida, es un motivo suficiente para sonreír después de los tiempos oscuros de los que venimos. Bueno, y hagamos un poco de política ficción. ¿Qué pasaría si las previsiones se confirman el día de las elecciones? Un poco de contrafáctico, que eso siempre es complicado, ¿quieres decir? Bueno, si las previsiones se confirman, toca
toca recordar que nuestra mano está tendida a aquellas agrupaciones, y pienso en el Partido Socialista, que quieran poner las necesidades de la mayoría social en el ámbito prioritario, y ahí nos vamos a entender. ¿Cree que el entendimiento va a ser solo posible con el Partido Socialista o con el resto de las formaciones cabe llegar a acuerdos más o menos puntuales? Siempre y cuando las necesidades de la mayoría social se coloquen, y esto entra en total conflicto con estar sirviendo a los intereses del IBEX 35, por ejemplo, sí, evidentemente. Creo que no hemos venido a hablar de siglas, que hemos venido a hablar de políticas que permitan que las personas, que nuestra mayoría social tome las decisiones de su vida, que son unas decisiones que hasta ahora nos han sido, porque me incluyo, que nos han sido negadas. Así que quienes tengan esa preocupación, y creo que nuestra coalición demuestra que lo que queremos es sumar más, que lo que queremos es hacer la operación aritmética que sea necesaria para que esto sea exponencial y para que esto permita cambios de progreso y de responsabilidad y solvencia en este país, nos vamos a encontrar. Vamos a repasar, si le parece, alguna de las principales medidas que proponen en su programa electoral, y le voy a pedir dos cosas. Concreción, Bien. Aunque haya profundidad, pero concreción, y que me indique, en algunas circunstancias que cabe, cómo van a incidir concretamente en Asturias. Hablemos de la primera, que yo creo que es muy clara. Estímulo al retorno del talento científico emigrado. Se lo preguntas a alguien que pertenece a la generación de las leyendas urbanas. O sea, que yo he visto cómo las mentes más brillantes de mi generación, en la mayor parte de los casos, por pensar esto también de la generación Beat, pero en nuestro caso de una manera yo creo que aplastante y terrible, han tenido que salir primero de Asturias y luego ya de España, del país, para acabar ejerciendo a veces su profesión, a veces otras también en otros países. Creo que hablar de la inversión del I+D+I no es un lugar común, es una cuestión de sentido común, es una verdadera urgencia, y que tenemos a la generación mejor formada y más preparada en su mayor medida fuera de estas fronteras, y que esto además hace que quienes estén sujetando el presente y el futuro de este territorio de Asturias sean nuestros mayores, nuestras mayores, que son quienes llevan trabajando toda la vida y ahora lo están haciendo con unas pensiones, que también podemos hablar, si quieres, de las pensiones. Por supuesto, pero le pido más concreción. Está muy bien lo que usted dice, pero ¿cómo podemos atraer a ese talento científico que se nos ha ido? ¿Con qué medidas? Pues con medidas que generen un empleo de calidad, un empleo digno, con soluciones que permitan acceder a una vivienda, no hipotecando la vida que ya no se tiene, sino con un acceso garantista a viviendas, y con empleos que permitan ejercer no solo la profesión, sino también el día a día con dignidad y con posibilidad de tener poder adquisitivo que revierta así también en nuestro tejido empresarial, en nuestras pymes y en nuestras personas autónomas. Creo que en alguna otra medida de las que he anotado podemos concretar aún más. Hablamos de políticas sociales. Un centro de servicios sociales por cada 20.000 habitantes. ¿Para qué y por qué? Porque los servicios sociales son una cuestión, primero, de proximidad, porque tienen que estar cercanos por el tipo de necesidades a las que responden, tienen que ser de proximidad, y además entendemos que es necesario derogar esa ley Montoro en la que se restan y se quitan competencias a los municipios. Al contrario, entendemos que desde los municipios es desde donde más actúan esos servicios sociales, y que esto tiene que ser una cuestión de proximidad, así que también queremos devolver a los municipios todas sus competencias. O sea, que va relacionado lo uno con lo otro. A nuestro entender, sí, sin duda. Bueno, en realidad creo que pensar en lo micro y no tanto en lo macro es algo que podemos aplicar a todas las medidas que planteamos. Y en su caso, deduzco, retomar las políticas de barrio. Bueno, las políticas de barrio, los centros municipales, pienso en Sisión, los centros municipales integrados que tenemos han sido merecedores en la ciudad de Sisión de premios europeos. Creo que hace falta no solo dotarlos, sino aprovecharlos bien de esa infraestructura tan buena que tenemos, dotarla de recursos, y eso tiene que ver también con que nuestros municipios tengan mayores competencias de las que ahora mismo tienen, que no estén cedidas a las comunidades autónomas, incluso a la Organización General del Estado en última instancia. Tienen ustedes en su programa el compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y aumentar las pensiones no contributivas. Sí. ¿Con qué recursos? Bueno, primero
respetando las huchas de las pensiones, que podemos decir lo que ha pasado con ellas en estos últimos 5 años. Lo que ha ocurrido con la hucha de las pensiones en estos 5 últimos años es que nos faltan más de 60.000 millones de euros. Esa es una completa irresponsabilidad, y es una completa irresponsabilidad porque ahora mismo en territorios como Asturias, como decía antes hablando de nuestros y nuestras jóvenes, quienes llevan toda su vida trabajando es quienes están sustentando el futuro y el presente de nuestra tierra. ¿Cómo se consigue eso? Pues apostando por el empleo digno, porque solamente con empleo digno a día de hoy podemos garantizar las pensiones. ¿Y cómo se crea empleo digno? Bueno, derogando, para empezar, las 2 reformas laborales que tenemos, la del gobierno de Zapatero y la del gobierno de Rajoy. Se genera empleo digno no teniendo trabajadores que son pobres y trabajadoras. Se genera empleo digno saltando esa brecha salarial en la que estamos hablando que hay trabajadoras, mujeres, que están en un 67% del índice de trabajadores pobres. Se genera empleo digno no teniendo a trabajadores jóvenes en un 21% de ese ámbito en pobreza. Se genera empleo digno, en definitiva, no intentando hacer lo que lleva haciendo el Partido Popular, que es decirnos que una manzana partida en 2 son 2 manzanas. No, lo que están haciendo es repartir la miseria. Lo que están haciendo es no pagar más de la mitad de las horas extra que se vienen desarrollando. Lo que están haciendo es que tengamos una cantidad de trabajadores y trabajadoras pobres en este país que no llegan a final de mes trabajando muchísimas horas, que además de ser insostenible, además de ser ineficaz, es una auténtica vergüenza. Hay 2 medidas que yo creo que van relacionadas, y es el incremento del salario mínimo interprofesional hasta llegar a 14 pagas de 950 euros al final de la legislatura, sí, y la renta básica garantizada. Sí. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Llevamos una memoria económica en nuestro programa, además avalada por economistas de renombre, que demuestra que se puede hacer. Eso sí, claro, hay que plantarle cara a la corrupción, hay que plantear una reforma fiscal y hay que, en general, acometer todas las obras, toda la gestión de la administración pública con una responsabilidad que no se viene ejerciendo hasta la fecha. Eso implica transparencia, eso implica entender que los recursos públicos son de todas y de todos y que no pueden servir para que unos pocos estén saqueando las arcas públicas como han venido haciendo. Permítame que incida. Si Suiza rechazó el pasado 5 de junio el plan de renta básica garantizada para todos con casi un 77% de los votos en contra, ¿cree que aún así la medida es viable para España? Es viable porque los números dan, porque si afrontamos la corrupción, si hacemos una reforma fiscal que genere tramos de tal manera que quienes cobran a partir de 60.000 euros al año puedan establecer unos tramos que permiten ser mucho más justos en esa mayor tributación, y estamos hablando de ir subiendo hasta los 300.000 euros, y evidentemente quienes ganan más de 300.000 euros al año tendrán que contribuir más al Estado, porque es una cuestión de justicia social, es una cuestión de sostenibilidad del propio país. Si hacemos ese diseño de país, claro que se puede hacer, y además es que lo que hemos visto con los recortes, lo que hemos visto con la austeridad, con el austericidio del Partido Popular, es que generar desigualdad es mucho más ineficaz y lo único que hace es generar una mayor pobreza y una difícil salida de la situación que tenemos actualmente. No han servido de nada los recortes, no han servido de nada el austericidio, solamente para que, eso sí, quienes son altos ejecutivos del IBEX 35, estamos hablando de un 80%, se hayan subido el sueldo a veces hasta un 300%. En paralelo, quieren ustedes abandonar la política de devaluación salarial. ¿Perdón? Que en paralelo, sí, quieren ustedes abandonar la política de devaluación salarial. Bueno, nosotros lo que planteamos es que es necesario tener unos salarios que sean dignos, que permitan tener poder adquisitivo a las familias, y que quienes reciben un mayor salario o ganan más, pues porque tienen unas empresas que funcionan muy bien, que contribuyan más a nuestro Estado, a nuestro proyecto de país. Reestructuración de la deuda hipotecaria de los hogares y introducción de la dación en pago, entiendo, como fórmula de liquidar las hipotecas complejas. Lo que es terrible es que estemos ahora mismo
peleando lo que son derechos universales, demostrando que todos los días se están vulnerando los derechos universales, los derechos humanos. O sea, lo que es terrible es que estemos hablando de que hay gente que no tiene casa, que hay gente que no tiene suministros eléctricos, que hay gente que no puede a día de hoy acceder a nuestra sanidad pública porque ha venido a este país o se ha ido de este país y de repente se ha quedado sin esa sanidad universal. Lo que es terrible es estar hablando de eso. Tenemos un buen ejemplo de lucha, de un movimiento social como ha sido la PA, que yo creo que es sin duda uno de los logros a raíz del 15M de los que como ciudadana y sin ánimo de desde nuestra coalición apropiarnos, o al contrario, sino de hacernos eco, más orgullosos nos podemos sentir, que es la PA. Y la PA ha venido diciéndonos, primero, que es necesaria la dación en pago, segundo, que se puede hacer, que es sostenible, que tenemos un montón de casas vacías y que es inaceptable que haya gente sin vivienda. Así que sí, nuestro compromiso evidentemente es ese y además, una vez más, llevamos una memoria económica que demuestra que los números dan, que se puede hacer que una sociedad más justa es además una sociedad más eficaz. ¿Y eso obligaría a quienes tienen varias viviendas vacías a cederlas a cambio de un salario social, digámoslo así? Lo que no nos gustaría es que cayésemos en cierto discurso del miedo. A ese discurso del miedo, de vienen a quitarnos nuestra segunda vivienda que tenemos en alquiler o lo que sea, nosotros venimos con el discurso de la ilusión. No vamos a ir quitando la segunda vivienda de nadie. Lo que sí planteamos es, primero, que quienes tienen un patrimonio que está por encima, sin contar su primera vivienda, de los 300.000 euros, que tienen que contribuir por el impuesto de patrimonio a nuestro diseño de país, a nuestra solvencia de país. Y luego que no se trata de ir mirando quién tiene una segunda vivienda y la tiene en alquiler, que lo que se trata es de establecer una política que permita que todo el mundo tenga una vivienda, que todo el mundo acceda a una vivienda, que lo haga en una situación de dignidad y desde luego que quienes más tienen contribuyan y paguen un poco más. Hablamos de temas jurídicos. Quieren introducir la figura delictiva de enriquecimiento injusto o ilícito y ampliar a 10 años el plazo de prescripción de los delitos fiscales. ¿Está insuficientemente cubierto por nuestros legisladores el delito fiscal? Bueno, no sé, vemos casos a diario. Todos los días nos desayunamos con distintos casos y podríamos empezar a enumerar desde Bárcenas, Púnica, Marea. Hay un montón de casos en los que se demuestra que la corrupción, que tiene dos patas, la de los corruptos y la de los corruptores, es decir, la de quienes están en cargos de la administración pública y en cargos de la política representativa y quienes pertenecen a esas empresas privadas, a esos lobbies de poder, a quienes han estado ejerciendo esas presiones para que algunos fueran cogiendo de ese dinero que era de todas y de todos, de esa gestión de lo público, de nuestros recursos que era de todas y de todos. Creo que es evidente que hace falta generar una política de tolerancia cero y de corrupción cero, igual que tenemos que tener muy claro que no podemos permitir la pobreza en este país. Uno de los motivos para lograrlo es entender que no podemos permitir la corrupción que venimos viendo, que cada vez parece además que se lleva con menos sonrojo y que en absoluto podemos normalizar. ¿Y cuáles serían las características penales de esa nueva figura? Prohibir las puertas giratorias, evitar las puertas giratorias por ley, tener una lupa puesta sobre determinados lobbies que vienen enriqueciéndose y evitar, en última instancia, el saqueo de las arcas públicas por unos pocos que se han aprovechado de la confianza que habían depositado en ellos, quienes les habían colocado en esos espacios de poder, en esos espacios de privilegio a la hora de gestionar lo público. Necesitamos leyes de transparencia que sepan cuáles son los salarios de las personas que están ejerciendo la política representativa, que tienen un cargo público, pero también leyes que permitan hacer un seguimiento exhaustivo de qué ha sido de la gestión. Y ahí no puedo no pensar en qué ha pasado con la gestión de los fondos mineros, ya que estamos en Asturias, y recordar que es necesaria una auditoría que sea independiente, que nos diga qué ha pasado con más de 20.000 millones de euros que eran de los fondos mineros y que a día de hoy vemos que desde luego no han tenido y no han cumplido la función que debían. ¿Mantienen ustedes la convocatoria de un referéndum en Cataluña para que sus ciudadanos y ciudadanas puedan decidir el tipo de relación territorial que desean establecer con el resto de España? ¿Son conscientes de que esta medida requiere una reforma constitucional dura, es decir, disolución de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones?
Se puede decir referéndum, se puede decir consulta. En cualquier caso, nosotras tenemos claro que es necesario revisar nuestra Constitución. El 78 nos dio una Constitución que nos permitió una serie de cosas que venimos agradeciendo, pero que también tenemos que procurar que sea garantista, porque a día de hoy, si hay gente sin vivienda, si hay gente que no accede a los suministros eléctricos, si hay personas que no tienen ahora mismo derecho a la sanidad pública, nuestra Constitución no está siendo garantista. No queremos que sea papel mojado, queremos una Constitución de la que enorgullecernos. Así que sí, claro, es necesaria una reforma de la Constitución que sea de consenso, que convengamos y que tenga claro nuestros acuerdos de país, en el que no queremos que se vincule la política representativa a la corrupción, en el que no queremos que la justicia sea solo para unos pocos, queremos que sea para todo el mundo, y en el que los servicios sociales tienen que estar garantizados por ley. Educación infantil de 0 a 6 años, universal o gratuita. ¿Sería una educación pública o cabe mantener acuerdos con centros concertados o el pago a los padres que quieran matricular a sus hijos en un colegio privado? A los centros concertados les debemos, la generación a la que pertenezco, que es del baby boom, quizás ya un poco tardío, les debemos que cumplieran una función, y es que de repente necesitábamos de esos centros para responder a todas las demandas de escolarización que había. Pero bueno, también es verdad que ahora mismo tenemos el descenso demográfico y el descenso de natalidad que tenemos, y hay que revisar cuándo son necesarios esos centros concertados y en qué lugar no. Y tener muy claro que la apuesta que llevamos es una apuesta por nuestra educación pública, gratuita, laica y de calidad. Y por tanto, quienes quieran acceder a una educación privada, evidentemente se la tienen que pagar, porque nuestra idea es apostar porque la educación pública sea una educación de calidad. Me ha llamado la atención que proponen ustedes la eliminación de los deberes para los escolares. Lo que hace falta es revisar cómo es nuestro sistema educativo y primero entender también, y ahí tiene que ver también la conciliación, tiene que ver por eso las escuelas de educación infantil de 0 a 6, pero también otras medidas de conciliación como los permisos de paternidad y maternidad que sean intransferibles, que sean igualitarios y que estén remunerados al 100%. Se trata de que las familias, y en el concepto de familia nos salimos de esa convención que nos viene dada y entendemos por familia distintos modelos, puedan tener a sus criaturas, podamos tener a nuestras criaturas, ahí hablo también como madre, escolarizadas y con unas garantías. No todos los padres y madres pueden estar ayudando con sus deberes a sus hijos y a sus hijas. No lo pueden hacer, entre otras cosas, porque a día de hoy siguen teniendo trabajos que no se lo permiten, con jornadas que no se lo permiten. Y no puede ser que nuestros abuelos, nuestras abuelas u otras figuras estén llevando ese peso también de la crianza de nuestros niños, de nuestras niñas, que son el futuro. No se trata de eliminar por completo los deberes, pero se trata de tener una medida razonable en los mismos y entender que hay muchos aprendizajes y no son solo los puramente lectivos y académicos, y fomentarlos también, fomentar la salud, que tiene que ver con fomentar el deporte, fomentar otro tipo de actividades de las que yo como madre no querría que mi hijo se sintiera privado porque tiene una pila de deberes que no puede con ella. Proponen ustedes modificar la ley de violencia de género. ¿En qué sentido está fallando o ha fallado esa ley? ¿En qué no está fallando? Cuando vemos las cifras y detrás de cada cifra lo que hay son nombres propios que tenemos. Es necesario evaluar, nosotros lo pedimos en esta 11ª legislatura, es necesario evaluar la ley de violencia de género, la llamada Ley Integral de Violencia de Género, entender que cuando hablamos de violencias machistas, cuando nombramos violencias machistas, es por un lado porque estamos colocando el foco en el origen de esas violencias, que es por una visión patriarcal de la que fundamentalmente somos las mujeres quienes sufrimos esas violencias, aunque no únicamente, ahí hay que incluir también a nuestros niños, nuestras niñas, otras figuras familiares, parejas que también las están sufriendo, y entender que esa violencia machista se extiende mucho más allá. Un ejemplo muy claro es que ahora mismo en el cómputo de quienes son víctimas de la violencia machista, entre las asesinadas, entre ese cómputo, no se está entendiendo a las mujeres que después de sufrir una agresión, si mueren a las 48 horas de esa agresión,
Constitución ya no están contempladas dentro de una asesinada por la violencia de género. Es necesario evaluar esa violencia de género, es necesario dar una garantía habitacional inmediata y digna a quienes están en esa situación de violencia machista, quienes están sufriendo esa violencia machista. Es necesario entender que este es un problema de Estado, que estamos hablando a día de hoy, en el mes de junio, de más de 40 asesinadas y que en 12 años estamos hablando de unas cifras que superan con mucho el cómputo total de las víctimas de violencia terrorista. Y no hablamos de terrorismo machista porque eso parece que es algo que sucede en otra parte, que le sucede a otras personas. No, está sucediendo a diario, no solo en las asesinadas, sino también en todas aquellas mujeres que están sufriéndolo y que son supervivientes de la violencia machista, no víctimas, sino supervivientes, porque además de eso se puede salir, pero necesitamos que el Estado se responsabilice y que lo haga ya. Por último, Sofía, dos preguntas que le ruego brevedad. Estas elecciones coinciden prácticamente con el aniversario de las elecciones municipales. ¿Qué balance hace lo que ha pasado en los municipios asturianos en este primer periodo municipal? Creo que tenemos municipios que demuestran que el cambio es posible y me centro pues en la ciudad en la que está este plató, en Uvieu, y podríamos poner más ejemplos, ¿no? Llangreu, por citar otro así que se me ocurre rápidamente. Desde la política municipal es desde donde vemos los cambios de una manera más inmediata. Vamos a derogar desde el Congreso la LOMCE, vamos a derogar la ley Mordaza y las dos reformas laborales. Vamos a cambiar allí el artículo 135. Vamos a hacer esas cosas con un gobierno de cambio y progreso. Pero la política municipal me parece el pilar fundamental para la demostración de eso. Y saliendo de nuestro propio territorio tenemos hermosos ejemplos en Cádiz, en Coruña o en Barcelona. Sí se puede hacer política de otra manera, sí se puede permitir una mayor participación de la ciudadanía y creo que tenemos un ejemplo hermoso, una senda abierta que tenemos que transitar con bastante orgullo y con muchísima ilusión. Por último, y le pido brevedad, le invito, esta es su cámara, a que se dirija a los asturianos para que les diga por qué deberían votar a Unidos Podemos. Adelante. Pues votar a Unidos Podemos, a Unidas Podemos, es entender que el cambio no es algo que todo el mundo vaya a realizar, que el cambio no es seguir teniendo al Partido Popular, que el cambio no es aceptar políticas de austericidio, las políticas de la troika, los recortes, sino que el cambio tiene que ver con saber que podemos ser las dueñas, los dueños de las decisiones que afectan nuestras vidas, que frente al discurso del miedo que nos han estado dando, frente a esas doctrinas del shock que venimos sufriendo, podemos hacer las cosas de otra manera, tenemos esa capacidad y cada día tenemos mucho más esa fuerza. Así que el 26 de junio votemos con ilusión y pongamos la sonrisa en este país que toda nuestra gente, que todas nosotras nos merecemos. Así que el 26 de junio devolvamos la sonrisa a este país. Sofía Castañón, cabeza de lista de Unidos Podemos al Congreso por Asturias en las elecciones del próximo domingo 26 de junio, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Asturias Televisión. Un placer. Y a todos ustedes, gracias también por habernos seguido en este especial informativo. Buenas noches.